Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Nuestro tema, como pueden ver en pantalla, se titula La religión verdadera. Vamos a presentar este tema motivado a que en el miércoles pasado, en nuestro espacio del podcast La cara oculta de la luna, donde estuvimos acompañados de nuestro amigo Yelmerson, él comentó acerca de uno de los videos o una de las presentaciones que hemos hecho dentro del canal con relación al concepto de religión. Y bueno, me pareció importante traer de nuevo este tema y que en esta presentación podamos ampliar un poquito el concepto que en varias ocasiones les he mencionado. Si alguno no ha visto nuestro podcast, lo invitamos a ver el podcast de nuestra semana pasada, el día miércoles, donde tuvimos al invitado, nuestro amigo Yelmerson, y él mencionaba acerca de esto del concepto de religión. Bueno, yo le decía a mi amigo Yelmerson que regularmente en el mundo religioso, sobre todo de quienes usan la Biblia, pues hay una animadversión contra la palabra religión. Y le explicaba que esto se ha producido a raíz de que, bueno, hay palabras en nuestro idioma que comienzan a ser desvirtuadas y se le comienza a dar un significado negativo y muchas veces contraria, como en este caso, a el sentido etimológico, gramatical, lingüístico de la palabra. Entonces, hoy vamos a hablar no de las instituciones religiosas, porque, bueno, el concepto tergiversado que le han dado a la palabra religión es interpretar que la palabra religión significa institución o grupo religioso. Entonces, cuando la gente dice la religión o las religiones, se están refiriendo a esos distintos grupos que existen dentro del contexto de las distintas ideologías religiosas, pero muy específicamente para nosotros dentro del contexto de lo que es los creyentes en la Biblia. Entonces, tenemos en pantalla el texto bíblico, que es el que yo he presentado y es en el cual me baso para decir que también desde las Escrituras es un error interpretar que la palabra religión es una palabra negativa. Vamos primeramente entonces a lo que nos dice la Escritura en la carta del apóstol conocido como Santiago, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Allí dice la Escritura: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Entonces, la primera cosa que quiero hacer notar aquí es cómo el apóstol Santiago utiliza la palabra religión, aquí la palabra religión, y también utiliza el adjetivo, el calificativo de religioso. Y si nosotros nos fijamos bien, no lo hace en un sentido peyorativo, ni en un sentido negativo, sino que cuando dice si alguien se cree religioso, en el contexto vamos a poder inferir que se está refiriendo a gente que se considera espiritual, a gente que se considera piadosa, gente pía, y ese es el concepto que escrituralmente se comprende de la palabra religión. Cuando nosotros vamos a buscar el significado de la palabra religión, ahora desde el punto de vista o el ámbito etimológico, el significado de las palabras, la palabra religión proviene del latín religio, que significa vínculo o unión. Quiero resaltar sobre todo vínculo. En su sentido etimológico simple, porque hay variantes en cuanto al concepto amplio de la palabra religión, pero en su sentido etimológico simple, la religión se refiere a la conexión o relación. Y aquí vamos a resaltar la palabra relación. Que una persona tiene con lo divino o lo sagrado.
Por lo tanto, una de las definiciones más simples y comunes de religión es la relación entre un individuo y una deidad o fuerza superior. Y volvemos aquí entonces a resaltar la palabra relación. El concepto universal, el concepto aceptado universalmente de religión, se refiere a un sistema cultural de creencias, comportamientos y valores a través del cual una comunidad, ¿verdad?, comienza por el individuo, pero luego en el colectivo, en la comunidad, se vincula con lo sagrado y lo trascendente. No vamos a entrar en el detalle de que las religiones también incluyen religiones no teístas, pero ese no es nuestro tema de hoy. Estamos hablando siempre dentro del contexto. A nosotros acá nos interesa más que todo hablar dentro del contexto de los creyentes, dentro del contexto de los creyentes en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces, ya hemos visto que en la Escritura el apóstol Santiago hace uso de la palabra religión, y esto lo podemos ver en varias versiones de la Biblia, pero aquí tenemos varios ejemplos para que veamos. La Biblia de las Américas, aquí está la palabra religión. Tenemos la Nueva Biblia de Jerusalén, también ahí está la palabra religión. Tenemos la Reina Valera tradicional del 60, ahí está la palabra religión. Tenemos también la Reina Valera contemporánea, donde también encontramos la palabra religión. La versión que tenemos en el documento es la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, allí se utiliza la palabra religión. Entonces, según varias versiones de la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que Santiago utiliza la palabra religión y se entiende que no es una palabra de concepto negativo. Ok, entonces ya después, entendiendo además su sentido etimológico, que básicamente nos habla de ser una relación en sentido simple, lo más simple. La definición más simple de religión es relación entre un individuo y su Dios. Relación entre un individuo y un Dios. Eso es una religión. Por eso es que yo siempre les he dicho que a mí me causa gracia cuando dentro de la religión institucionalizada, en la tradición, se acostumbra a decir que no se tiene una religión, sino que se tiene una relación. Mucha gente repite eso por tradición. Se dice dentro de las iglesias, se dice desde los púlpitos y la gente lo repite, pero sin conocer lo que les estoy mostrando. Una religión es una forma de relación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, decir que no tengo una religión sino una relación es un contrasentido. Entonces, esta definición de religión se centra en estos tres elementos que les voy a mostrar aquí. Número uno, o en primer lugar, la fe. La creencia en algo más allá de lo material, en un poder superior que guía y da sentido a la vida. En el concepto originario de la palabra religión, eso es lo que significa, está relacionado con la fe. Luego, en segundo lugar, está relacionado con la devoción. La religión tiene que ver, o es la expresión de esa fe a través de prácticas religiosas como la oración, los rituales, la meditación o el servicio a los demás. Es aquí donde ya, en base a las formas y a las interpretaciones y a las tradiciones y a las diferencias en cuanto a las prácticas religiosas, es que ya se van constituyendo los grupos religiosos o las religiones. Y es donde ya cambia el sentido de la palabra desde su concepto etimológico y se va a lo que la gente comúnmente entiende que es los grupos religiosos. Pero ya estamos viendo entonces, en primer lugar, que la palabra religión tiene que ver con la fe, las creencias, tiene que ver con la devoción, la forma de expresar esas creencias. Y por último, en tercer lugar, la religión tiene que ver con la conexión espiritual, que es lo que llamamos esa relación. La relación es un vínculo y aquí religión entonces es la búsqueda de un vínculo personal y significativo
con lo divino. Fíjense que dice vínculo personal. Así que desde el concepto puro, desde el concepto originario de la palabra religión, habla de un vínculo personal, habla de una relación entre lo humano y lo divino, habla entonces de algo positivo, y mencionaba que varias versiones de la Biblia nos confirman el uso de la palabra religión por parte del apóstol Santiago, y hay una versión de las Escrituras que me gusta a mí mucho, que es la del Nuevo Testamento, según la versión Pechita, y miren cómo la versión Pechita, en lugar de utilizar la palabra religión, utiliza la palabra adoración, la adoración, y luego dice, si alguno cree que adora a Dios, o sea, si alguno se cree adorador, quiere decir que aquí estamos viendo, esta versión nos ayuda a entender un poquito lo que significa en el contexto bíblico, en realidad, la palabra religión. La palabra religión tiene que ver entonces con lo que ya mencionamos, con esa devoción, con esa forma a través de un sistema de prácticas en donde se lleva a la práctica la fe y se expresa de distintas maneras y se aplican ejercicios espirituales, como yo les llamo, a lo que son la oración, a lo que es que si el ayuno, que si las vigilias, ese tipo de cosas que son de vida devocional, de prácticas devocionales. Entonces, yo una vez más invito a todos mis hermanos y a todos hermanos y amigos que ven nuestro contenido a que en nuestro caso apartemos a un lado la animadversión, la fobia contra la palabra religión y aprendamos a diferenciar lo que es el concepto de la palabra desde la escritura y desde la etimología y a lo que es el concepto de la palabra desde el uso y desde la tergiversación del concepto. Entonces, la religión pura y sin mancha, dice Santiago, que aprovecho de, siempre lo digo, cada vez que hablo de la carta de Santiago, siempre digo, recordemos que aquí, lamentablemente, este personaje importante de entre los enviados del Mesías, su nombre fue modificado y ahí está el concepto introducido por los padres eclesiásticos con la nomenclatura del el santoral católico, y pues la Iglesia Católica le colocó este san a muchos personajes bíblicos. Entonces, este apóstol, su nombre original es Jacob y españolizado o latinizado como Jacobo. Su nombre es Jacobo, es el más correcto si lo vamos a pronunciar con fonética al español, y si lo vamos a decir en su nombre original hebreo sería Jacob, y Santiago entonces ya es una nomenclatura que viene de la combinación de ese san que le colocó la Iglesia Católica a muchos personajes para el concepto de la canonización, para que una persona pase a ser santo y que pase a ser un mediador. Pues le aplicaron esto a Jacob y terminó convirtiéndose su nombre en Santiago. Bueno, no vamos a entrar en los detalles con relación a esto, pero este personaje realmente debería ser conocido por su nombre, que es Jacob. Ahora bien, vamos a concluir con lo que nos enseña Jacob en cuanto al tema de la religión verdadera. ¿Sí? Sabemos que hay religión falsa, muchas religiones falsas. Sabemos que hay mucho de hipocresía dentro del contexto religioso. Entonces, el versículo 26 del capítulo 1 de la carta de Jacob, Santiago, dice, si alguien se cree religioso, entonces, ¿cómo debemos entender esto? Bueno, si alguien se cree una persona espiritual, un adorador de el Todopoderoso, ¿verdad? Si alguien se cree que tiene una conexión, una relación con el Creador, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Entonces, una de las cosas que decíamos en el podcast la semana pasada es que muchas veces las personas que se consideran religiosas o que se consideran espirituales actúan y sobre todo hablan
de forma oral o de forma escrita, por ejemplo, en los comentarios dejados en los videos de YouTube, a veces se habla de una manera donde lo que se dice desdice de lo que se considera la persona. Si la persona se considera espiritual y se considera religiosa, pero se expresa de la manera que se expresa, entonces dice la Escritura que se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Bueno, en esta versión de la Escritura, de la Nueva Versión Internacional, traduce con el sentido de lo que significa, según otras versiones que ponen la palabra vana, su religión es vana. Entonces, eso es lo que significa algo vano, algo que no tiene valor, que no tiene, aquí dice que no sirve para nada. Entonces, no está teniendo una religión verdadera la persona que puede que ore, puede que ayune, puede que se vista o tenga una imagen, una apariencia de persona piadosa, pero cuando habla, cuando se expresa, agrede a los demás, insulta, difama, etcétera. Y bueno, eso hace que su religión quede inservible. Y entiéndase su religión como su devoción. Así que vamos a prestarle atención a lo que sigue diciendo el versículo 27. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Y en esta sola frase quiero hacer ver, dos cositas. Número uno, que el apóstol nos habla de una religión pura y sin mancha. Esto nos hace ver que no es una mala palabra la palabra religión, que no es un concepto negativo el concepto de religión. Lo que es negativo es el concepto de religiosidad o el concepto de grupos o instituciones religiosas, que es lo que se ha tergiversado en el uso con el tiempo. Pero vamos a rescatar el concepto de la palabra religión que está en la Escritura y que la está explicando aquí Jacob, Santiago, y nos está diciendo que hay una religión pura y sin mancha, y no delante de las personas, sino delante de Dios. Y la segunda cosa que quiero acotar aquí es que a mí siempre me gusta mucho cuando me encuentro en el texto sagrado, aunque esté hablando de un tema distinto, cómo la Escritura por todas partes nos muestra este detalle. Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Hago este paréntesis porque saben que los días sábados estamos dando nuestra escuela bíblica, yahwista, nazarena, y estamos presentando una serie de estudios de la historia del cristianismo, el origen del cristianismo, su desarrollo, su historia, y ya hemos presentado 8 capítulos de esa serie. Entonces, bueno, he intercambiado opiniones con algunas personas de manera muy respetuosa, de manera agradable. He podido conversar con personas que están en desacuerdo con lo que yo digo, pero lo expresan con respeto, y así es que a mí me gusta dialogar. No hay por qué mirar al otro como enemigo. No hay ninguna razón. De hecho, eso fue el tema que hablábamos el miércoles pasado con el amigo Yelmerson. El amigo Yelmerson y yo hablábamos acerca de la libertad de credo como un derecho humano. Ahí hablábamos entonces de lo bonito que es respetar a los demás, respetar las convicciones religiosas de los demás. No significa estar de acuerdo con lo que los demás creen si nosotros no creemos eso, pero sí respetar, porque además de que en la Escritura eso está implícito, también está implícito y está contenido en las leyes terrenales, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 18, se contempla la libertad de credo de cada individuo. Entonces, yo no puedo insultar, denigrar, como se hace regularmente en el mundo religioso, a otra persona, simple y llanamente porque enseñe o crea algo distinto a lo que yo. Yo puedo expresar mi desacuerdo y está muy bien. Yo siempre les digo a las personas que me responden que están en desacuerdo, que mientras lo hagan con respeto, yo no tengo problema con eso, porque yo no tengo ninguna intención de imponerle mi criterio a las personas que no creen lo mismo que yo. De hecho, regularmente estos contenidos que yo hago no van dirigidos a las personas que no creen lo mismo que yo, sino van dirigidos a la gente que tiene una fe afín a un contexto de personas que van por el camino que se conoce como raíces hebreas, y que como también es un camino diverso, como también hay mucha diversidad dentro de las raíces hebreas,
Más que todo, mis contenidos van dirigidos hacia allá para que veamos dentro de todo este proceso de lo que llamamos restauración de la fe, muchas cosas que son necesarias, como es en el campo de la historia del cristianismo, es importante que la conozcamos. Decía que quería entonces resaltar que aquí dice que Dios es nuestro Padre. Aquí está. Eso está de acuerdo con lo que dice Pablo también a los Corintios, donde dice que para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Bueno, creo que de eso vamos a mencionar algo en el capítulo que viene el próximo sábado de nuestra serie de estudios sobre el cristianismo. Bien, vamos de nuevo. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Miren, hay una religión pura y sin mancha. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre según el apóstol Jacob, mejor conocido como Santiago? Oigan, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Número 1. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Número 2. Entonces hay dos cositas, hay dos elementos, digamos dos mandamientos. ¿Quieres tener una religión verdadera? Yo digo que si todos los creyentes en la Biblia nos detuviéramos aquí en este punto, diríamos, bueno, en lugar de estar peleando, en lugar de estar contendiendo, en lugar de estarse enemistando por las diferencias teológicas, si todos consideráramos que para Dios nuestro Padre hay una religión pura y sin mancha, y fíjense que aquí no se menciona ningún concepto de teología. Me gusta esto. Yo creo que para evitar la diatriba, cuando querramos tener paz entre las personas que queremos diferente con relación a la Biblia, bueno, vámonos todos a buscar un punto de encuentro. Esto puede ser un punto de encuentro entre personas que tenemos distintas corrientes teológicas dentro de la fe bíblica. ¿Sí? Miren, puede ser un punto de encuentro el entender que en el concepto hebreo, hacerse de acá, que es lo que se entiende como hacer obra de justicia, obra de misericordia, que aquí dice Jacob, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, siempre fue un elemento sumamente importante dentro de las comunidades originales nazarenas. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que le pidieron las columnas, los que eran considerados columnas en la comunidad de Jerusalén a Pablo cuando se entrevistó con ellos? ¿Ustedes recuerdan qué se le pidió? Sobre todo, se le pidió que no descuidara esto. La sedaká, la obra de misericordia, las ayudas para los pobres, para los necesitados, porque los huérfanos y las viudas representan a los desvalidos, a los necesitados, a los pobres. Entonces, la religión pura y sin mancha es pensar que si tenemos las posibilidades de hacerse de acá obras de misericordia a favor de los más desvalidos, como huérfanos y viudas, estamos de esa manera practicando la religión pura y sin mancha delante de Dios, además de conservarnos limpios de la corrupción del mundo. Quiero terminar diciendo que en el episodio o en el capítulo pasado de nuestra serie de estudios sobre el cristianismo, cuando hablábamos acerca de las intenciones de Constantino a la hora de proponer y convocar el concilio de Nicea, según Voltaire, un filósofo francés que nos habla de una carta dirigida por Constantino a el clero de Alejandría, dice que era más importante, según Voltaire, en palabras de Constantino, que Constantino decía que era más importante el ser hombres que actúen honestamente, que moralmente correctos. Era más importante que discutir si Jesús era creado o increado. Y yo dije que en gran parte estoy de acuerdo con ese pensamiento. Porque, bueno, podemos discutir y se ha discutido por siglos si Jesús era Dios o no, si era creado o no, y nos vamos a caer en el terreno de los ataques y las ofensas y todo lo que ya conocemos que sucede en el mundo religioso. Y cuando nosotros vamos aquí entonces nos vamos a dar cuenta que además de todo esto que aparece en el versículo 26 y 27, Santiago habla de la mala lengua, de la shon hará, de la lengua maldiciente, de lo que se conoce como mala lengua. Y dice,
cosas terribles con relación a el poder maligno como un fuego que hay en la boca, en la lengua. Y por eso es que dice que si tú te crees religioso, que si yo me creo religioso, que si alguien se cree religioso, que debamos entender aquí como si alguien se cree espiritual, si alguien se cree un adorador, pero no le pone freno a su lengua, es decir, con su lengua ofende al cielo y a la tierra, ofende a lo divino y a lo humano, entonces su religión no sirve para nada, es vana. Y yo creo que eso debe ser como un sentido de reflexión para todos nosotros. Esto no significa que no vamos a defender nuestras convicciones de fe. No significa que los que creemos que Jesús no es Dios vamos a dejar de creer eso, o los que creen que Jesús es Dios van a dejar de creer en eso. Pero lo que digo yo es que hay que poner las cosas en su justa dimensión y en su lugar de prioridad. Y estoy de acuerdo, fíjense que yo casi nada estoy de acuerdo con lo que hizo Constantino, pero si son reales las palabras que Voltaire dice que estaban en la carta dirigida por Constantino a la gente de Alejandría, estoy de acuerdo en que es más importante actuar como un hombre correcto, la moral, es decir, conservarse limpio de la corrupción del mundo, es más importante que discutir el aspecto teológico de la cristología. Bueno, con esto, mis estimados hermanos y amigos, he presentado más o menos lo que quería y me gustaría conocer qué piensan ustedes, qué opinan ustedes sobre el tema de la religión pura y sin mancha de la que nos habla Jacob o Santiago en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Que la paz y la bendición de nuestro Padre Eterno sea con todos ustedes. Shalom para todos.